Doctora, buenas tardes. Faltan 7. Ya, mira, no te he contestado en el WhatsApp. Las revistas que han mandado sus compañeros están bien. Por favor, prepárenlo bien para que lo hagamos más dinámico la revista de revistas y bueno, acabar bien, ¿ya? Esas Sí, clases tienen doctora. que ser al próximo martes, creo que ya es la última clase, Sí, o doctora. falta todavía. Hoy Depende, terminamos con el tema de trauma y la siguiente clase exponemos. creo que ya es la última clase, o no. Mm, Su examen también ya tienen que definir cuándo va a ser. Sí, doctora. Ya me avisan nomás, pues si no llegan ustedes a una decisión, voy a tener que imponerles. No sé, bueno, eso. Todavía Ya, por doctora. fiesta, sí. Ya, entonces, bueno, como ahora ya no es como antes presencial, donde estén pueden dar su examen, pues. Ya, chicos, empezaremos de una vez mientras tus compañeros llegan, no sé si llegarán, ¿qué será? Ya, empezamos, por favor. Doctora, proyecto de una vez. Sí, 10, 5 y 8. Está bien, doctora. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros. El tema es trauma múltiple. Bueno, primero definir, ¿no? ¿Qué es el trauma múltiple? Y se dice que es aquella persona en la cual se van a presentarse dos o más traumatismos y que van a poner en riesgo la vida de esta persona. Además que este constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ¿no? Porque es una de las principales causas de muerte. La Organización Mundial de la Salud reporta que el trauma múltiple corresponde a cerca de un 18% del total de toda la carga de enfermedad a nivel del mundo. Y la principal causa del trauma múltiple son los accidentes motorizados, ¿no? También siendo una principal causa de muerte. Algunos datos de los Estados Unidos nos dicen que es la primera causa de muerte, esto en menores de 45 años, y el grupo de personas más afectadas se encuentra entre los 15 a 45 años. Ahora, ¿qué lesiones son las más frecuentes que se van a producirse durante el trauma múltiple o los traumatismos? Van a ser lesiones de cráneo, tórax, esto con un porcentaje muy alto, en este caso de 60%, seguido de las lesiones de abdomen, un 25%, columna ya en un mínimo porcentaje y miembro de 60% también, ¿no? Ahora, hablando de la mortalidad, ¿qué datos tenemos, no? Que el 15% de las personas que van a sufrir traumas van a morir en el mismo lugar del accidente, ¿no? Esto durante los segundos o minutos posteriores a haber sufrido el accidente. Esto debido a diversas causas, ¿no? Como laceraciones cerebrales, del tronco cerebral, de médula espinal alta, lesiones cardíacas, rupturas de aorta y grandes vasos, ¿no? Esto por lesiones mortales. Entonces, la supervivencia en estos van a ser muy baja, ¿no? Ahora, algunas personas van a fallecer lo que es ya en el camino, ¿no? En el camino del lugar del accidente hacia el hospital o hacia el centro de salud más cercano. Esto va a ser las horas posteriores, ¿no? Al accidente. Esto pueden ser por algunas causas como los hematomas subdurales, epidurales, hemoneumotórax, ruptura de vaso, páncreas, laceración hepática, fractura de pelvis o algunas otras lesiones múltiples, ¿no? Van a producir hemorragias graves, las cuales van a ser la causa de muerte. Y un 15 a 20% va a morir ya en el hospital, ¿no? En el centro de salud. Esto puede ser días o semanas posteriores al accidente. Algunas causas de esto pueden ser lo que va a ser la sepsis o un fallo multiorgánico. Ahora algo importante para conocer sobre este tema van a ser los mecanismos, ¿no? Lo que es la cinemática del accidente. De acuerdo al mecanismo, podemos tener también una lesión sospechosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un impacto frontal contra el volante, podría el paciente sufrir lo que es una fractura de columna cervical, un bolet costal,
contusión miocárdica, neumotórax, los de esta lista, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un impacto lateral, en este caso en el automóvil, lo que puede producirse es una torsión contralateral del cuello, fracturas de la columna cervical y los que están en esta lista. Cuando el impacto tal vez sea posterior, podemos tener más comúnmente lo que son lesiones de columna cervical. Cuando el mecanismo sea por una expulsión de un accidente automovilístico, eh, bueno, según lo que esto nos dice es que no se puede predecir el tipo de lesión, ¿no? Como la persona sale volando, entonces el mecanismo puede ser cualquier tipo de lesión, ¿no? No es predecible. Cuando una persona es atropellada, lo más frecuente que se puede producir es un traumatismo craneal, lesiones torácicas, abdominales, fracturas en extremidades. Ahora, algo también importante de conocer es sobre la clínica, ¿no? Las lesiones de riesgo inminente de muerte, que son las siguientes, ¿no? El neumotórax a tensión, el cual se va a llevarse por un diagnóstico clínico, ¿no? Por una hipersonoridad en el lado afectado, desviación de la tráquea. El tratamiento va a ser colocar una aguja, ¿no? Y liberar esta tensión, este aire, ¿no? Neumotórax abierto o aspirativo, esto puede ser por una herida penetrante en tórax. Lo que tenemos que hacer es intentar sellar esta lesión, ¿no? Porque tanto el aire va a entrar por la tráquea y por el lugar de la lesión, eh, no permitiendo que se expanda el pulmón en el lado afecto, ¿no? Un hemotórax masivo, eso se define como una presencia de sangre de al menos 25% de la volemia, ¿no? En el lado de la lesión. Otras lesiones del riesgo inminente de muerte es la contusión pulmonar bilateral, que también se lleva por diagnóstico clínico, el tórax inestable o bolet costal, el cual va a ser definido como la fractura de dos o más costillas, esto en diversas partes del tórax, el cual no va a permitir que, el cual va a producir lo que es mayormente una respiración paradójica, ¿no? El taponamiento cardíaco y la hipertensión intracraneal. Ahora, según este flujograma, vamos a ver cómo se actúa ante un paciente que es politraumatizado, ¿no? El cual vamos a ver, ¿no? De distintos minutos. Por ejemplo, al instante de haber detectado esto, tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? Identificar. Algo importante es el control cervical, ¿no? Como dice la bibliografía, todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta demostrar lo contrario. Por lo cual, algo muy importante es en lo que es el ABCDE, en lo que es el A, es control de la vía aérea y también la inmovilización cervical, ¿no? Tanto sea con el collarín o también puede ser por el método manual. Aquí también nos indica, ¿no? Oxigenoterapia. Hay que pasarle el máximo flujo de oxígeno, ¿no? Como por ejemplo una máscara de reservorio no inhalatoria. Hay que monitorizar los signos vitales y en algunos casos o en la mayoría de los casos, cuando es control de sangrados y hemorragias, hay que canalizar, por ejemplo, dos vías periféricas, ¿no? Todo esto se va a explicar a continuación. Ahora, valoración inicial, ¿no? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a valorar ante estos pacientes? Que hay que tener un manejo rápido, ¿no? Hay que actuar de inmediato ante las lesiones de estos pacientes. Y lo primero que hay que hacer es identificar las lesiones que puedan ser mortales en estos pacientes, ¿no? Y tratarlas de inmediato. Esto hay que llevarlo por pasos, ¿no? Hay que tener prioridades, por lo cual van a ser muy importantes esto, la revisión de las guías, ¿no? Como de la ATLS. Y aquí, por ejemplo, nos dice que el tiempo es esencial, ¿no? En estos pacientes, el tiempo es vida. Ahora, ¿qué va a ser lo primero? Hay que, como les decía, ¿no? Tratar primero las lesiones que ponen en peligro la vida. Ah, ah, También que si no tenemos un diagnóstico definitivo, o sea, no sabemos cuál es la causa
de la lesión o de la hemorragia o de la que esté padeciendo este paciente, esto no nos debe de impedir que le demos un tratamiento adecuado, ¿no? Hay que hacerlo lo, lo, lo más posible para salvar la vida del paciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? La revisión primaria. En estos pacientes vamos a tener una revisión primaria y tanto una revisión secundaria, ¿no? Que se va a explicar después. La revisión primaria va a consistir en una valoración rápida, ¿no? Esto va a ser en los primeros minutos. Y en esta vamos a tener lo que va a ser el ABCDE. Antes del ABCD, esto también tenemos este gráfico, ¿no? Que es la regla paz. Esto es en el lugar del accidente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Proteger, avisar a los servicios de urgencia y de emergencia de la ciudad para que lleguen al lugar del accidente y en este caso socorrer, ¿no? Hay que llevar a un lugar seguro al paciente e intentar tratarlo hasta que lleguen los servicios de urgencia. Este es el manejo prehospitalario, ¿no? La secuencia PAS de esta imagen. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que la situación se agrave más. También a activar los servicios de emergencia de forma precoz. También a aplicarle los primeros auxilios a estas personas. Y también para una correcta manipulación, traslado, un adecuado manejo inicial y vigilancia de las lesiones que puedan tener riesgo inminente de muerte. Ahora, en el manejo del ABCD, tenemos que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Que hay que procurar mantener la vía aérea permeable, control de hemorragia externa, shock y crear un acceso vascular, inmovilizar adecuadamente al paciente y trasladarlo a un centro especializado, ¿no? Centros de trauma. También algo importante es que hay problemas que pueden poner la vía del paciente en riesgo, los cuales son problemas de la vía aérea, de la permeabilidad de vía aérea, inestabilidad de la columna cervical, de ventilación y los trastornos circulatorios. Para esto es el ABCD, ¿no? En el A, que es la vía aérea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener una vía aérea permeable en el paciente, ¿no? Y tanto también la inmovilización de la columna cervical. Entonces, tenemos una de las causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea, que es la caída de la misma lengua, ¿no? Hacia atrás. Esto cuando el paciente está inconsciente. Algunos dispositivos que van a ser muy útiles para permeabilizar la vía aérea van a ser las cánulas orofaringias y nasofaringias. Algo importante también a recordar aquí es que la cánula nasofaringia y la intubación traqueal a ciegas van a estar contraindicados en lo que van a ser pacientes que tengan fracturas de base de cráneo, ¿no? Aquí también podemos ver lo que es la inmovilización de la inmovilización cervical, tanto con el método manual o como en esta imagen vemos con el collarín ya. Algo importante, un dispositivo importante es la cánula de Gödel, ¿no? Para permeabilizar la vía aérea. Para calcular el tamaño de esta cánula que vamos a utilizar, entonces como vemos aquí en la imagen, tenemos que tomar como medida, ¿no? La referencia desde los incisivos del paciente hasta el lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces, según esa medida, va a ser el número de la cánula que vamos a usar, ¿no? Y cómo se va a introducirse esta. Entonces, como vemos en el paso 1, ¿no? Primero se va a introducirse en la boca del paciente, esto con la abertura hacia arriba, ¿no? De la cánula, hacia el paladar, mirando hacia el paladar. Tenemos que introducir los 2/3 de esta cánula. Luego de haber introducido los 2/3 de la cánula, volteamos la cánula, ¿no? Hacemos un giro. En este caso ya mirando hacia abajo. Y entonces terminamos de introducir el tercio faltante. Algunas causas importantes de la vía aérea, aparte de
del desplazamiento de la lengua hacia atrás van a ser los siguientes: un bajo nivel de conciencia, un traumatismo maxilofacial severo, como podemos ver aquí en la imagen, obstrucción por cuerpo extraño, hemorragias masivas en la cavidad oral, también algunos pacientes que sufran quemaduras inhalatorias y los traumatismos de vía aérea superior, ¿no? Como vemos en la imagen. En el caso de alguna de los pacientes que tengan traumatismo maxilofacial severo, lo que se recomendaba era una cirugía de cricotiroidotomía para poder permeabilizar la vía aérea. Ahora, en el mismo paso, en la A, también tenemos que estabilizar la columna cervical, ¿no? Como les decía, el método manual, como podemos ver en la A y en la B, y, y también por el método del collarín cervical, ¿no? Que podemos ver en la imagen de abajo. Para el método manual, lo que necesitamos para esto es sostener la cabeza del paciente, ¿no? Con ambas manos, y esto alineando la columna cervical. Tenemos que conseguir una posición alineada, ¿no? Y hay que hacer una ligera tracción, muy leve, ¿no? Estirando hacia atrás con nuestras manos. Y debemos mantener en esta posición hasta que llegue la ayuda especializada. Ahora, para la colocación del collarín, que es el otro método, se van a realizarse los mismos pasos de la estabilización manual, pero con el collarín. O sea, es lo mismo, pero en este caso ya le ponemos el collarín, ¿no? Y como esto es porque, ¿y por qué hacemos eso, no? Porque, como les decía, ¿no? En todo paciente con trauma múltiple o politraumatizado, se dice que tiene lesión cervical hasta demostrar lo contrario, ¿no? Aunque también hay pacientes en los cuales no es necesario esto, ¿no? Por ejemplo, un paciente al que no sé, haya recibido un trauma abdominal por una lesión de arma blanca o proyectil de arma de fuego. En esos casos tal vez no es tan necesario, ¿no? Porque sabemos el mecanismo de la lesión. Pero, por ejemplo, un paciente que ha sido atropellado, al que el carro le ha pasado varias veces, entonces es lo más probable que tenga, ¿no? Una lesión cervical. Ahora, en el paso B, que es la ventilación y la oxigenación, ah, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que también al igual que que en la A, van a haber lesiones, ¿no? Que van a producir riesgo inminente de muerte, como sean el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Para esto hay que prestar mucha atención a lo que van a ser los signos de inestabilidad respiratoria, ¿no? Que son los siguientes: inconsciencia, cianosis, una frecuencia respiratoria mayor de 35 o menor de 10, crepitación subcutánea, lo cual nos va a indicar, ¿no? Que está saliendo aire de los pulmones y que ahí puede haber lesiones internas, ¿no? Que están permitiendo la salida de aire por debajo de la piel. Una respiración paradójica o una incoordinación tóraco-abdominal, movimientos torácicos asimétricos, lo que era característico del bolet costal y heridas torácicas soplantes, ¿no? Ahora, en el paso C, que es muy importante, porque también se dice que todo paciente que haya sufrido un trauma y que sea hipotenso, la principal causa es un shock hipovolémico, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? En caso de que la hemorragia sea una hemorragia externa, tenemos que intentar controlarla mediante compresión directa. En caso de hemorragias internas, lo que tenemos que hacer es ubicar el lugar de la hemorragia y tratarla, ¿no? Algunos casos puede ser mediante cirugía. Y para eso tenemos esto, ¿no? El grado de shock hipovolémico de la ATLS, ¿no? El cual nos divide en 4 grados, que ya lo conocemos. En el cual algo importante para recordar es la pérdida sanguínea, ¿no?
que en el grado 1 es de 750 ml, el grado 2 hasta 1,5 litros, el grado 3 hasta 2 litros y el grado 4 hasta más de 2 litros, ¿no? Y según esto también, conociendo estos valores, también es la reposición aproximada de volumen que le tenemos que hacer al paciente. ¿Y cómo tenemos que manejar esto? Para lo cual se le tiene que crearle al paciente un acceso venoso, ¿no? Tenemos que canalizar dos vías periféricas del máximo calibre, ¿no? Por el cual le tenemos que pasarle flujo de 1000 a 2000 ah, de volumen. En casos de que no consigamos un acceso venoso, podemos proseguir con un acceso venoso periférico, podemos proseguir a crear un acceso venoso central, una venotomía, o también decía que era un acceso óseo, ¿no? Y también hay que extraerle un poco de sangre, esto ya para posteriores pruebas, ¿no? Como grupo sanguíneo, en caso el paciente necesite sangre y otras pruebas, ¿no? También para conocer el tratamiento de shock, hay que, como les decía, ¿no? Conocer el lugar del foco de sangrado. Hay que mantener una presión arterial sistólica alta, ¿no? Y algo importante era mantener una presión arterial media mayor de 80, ¿no? Esto para que haya una adecuada perfusión del cerebro. También controlar la diuresis, los valores de hemoglobina. Algunas soluciones que vamos a utilizar pueden ser los cristaloides, coloides, concentrados de Matías. Por ejemplo, en cristaloides podemos usar el lactato Ringer, esto a 20 mililitros por kilogramo, ¿no? Hay una regla que es la regla del 3 por 1, el cual nos indica que por cada mililitro que el paciente haya perdido de sangre, entonces se necesitan 3 mililitros de cristaloide, con lo cual vamos a reponer y vamos a ayudar a mantener mm, adecuadamente estable al paciente, ¿no? En caso de los coloides, estos, ¿qué uso tienen? Que nos van a dar una expansión mucho más rápida, ¿no? Y duradera de la volemia. ¿En qué caso? En el caso de que usemos los concentrados de Matías, esto es cuando hay una mala respuesta del paciente, ¿no? Sea un paciente no respondedor. Esto luego de haberle administrado 40 mililitros de cristaloides o de coloides. ¿Cómo se administran estos concentrados de Matías? Bueno, de 10 a 20 mililitros por kilogramo, ¿no? Hay algunas consideraciones que tenemos que tener, como en el shock cardiogénico y en el shock medular, ¿no? En estos casos se tiene que utilizarse lo que van a ser drogas inotrópicas, y en casos de pacientes que estén con un shock obstructivo, tenemos que tratar de forma específica. Y como les decía, ¿no? Hay que evaluar la respuesta del paciente. Hay algunos pacientes que responden bien, hay otros pacientes que responden bien durante el instante, pero luego vuelven a estar inestables, y hay pacientes que responden mal, ¿no? Algo que decía era que los pacientes del grupo 3, que son malos respondedores, en ese caso ya lo más probable es que se tenía que buscar el foco de lesión sangrante, esto mediante cirugía, ¿no? Y por último, la resucitación con el control de daños, ¿no? Entonces hay que hacer un control inmediato de la hemorragia. También se hablaba de la hipotensión permisiva, ¿no? Esto decía que, o sea, no se tiene que controlar la hemorragia, ¿no? Se tiene que mantener al paciente un tanto hipotenso sin mantener un volumen alto, pero esto con unos valores, manteniendo siempre valores de la presión arterial media mayores de 80, ¿no? Esto para una adecuada perfusión cerebral. También una hemostasis y una resucitación hemostática. Ahora, en lo que es el punto D, que es disfunción neurológica, para eso lo que vamos a utilizar es la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una evaluación neurológica. También vamos a tener lesiones
fatales o de riesgo inminente de muerte para este punto, que van a ser la hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechamos esto? Cuando la escala de Glasgow sea menor o igual a 12, ¿no? Un TEC moderado, por ejemplo. Y cuando el paciente también pueda presentar algunas convulsiones, ¿no? Las cuales deben tratarse. Y el último punto, que es la E, es la exposición del paciente y el control ambiental, ¿no? ¿A qué se refiere con exposición del paciente? Se tiene que desnudar al paciente, ¿no? En busca de otras lesiones que no se han podido detectar tal vez porque el paciente estaba con la ropa, ¿no? Entonces, al desnudar al paciente, hay que hacer una exploración exhaustiva y ver si tiene tal vez otras lesiones, ¿no? En la espalda, en lugares más ocultos, ¿no? Y para eso tenemos este grafiquito, el cual nos puede ayudar, ¿no? Cómo desvestir al paciente o cómo cortar su ropa, ¿no? Entonces, si el paciente tal vez utiliza camisas, esta es la forma de cortar, ¿no? Si el paciente está con pantalones, esa es la forma correcta, ¿no? Para no producirle mayor lesión, ¿no? Al momento de desvestir, ¿no? Ahora, ¿qué situaciones van a ser importantes en esta valoración primaria, ¿no? Que se tienen que resolver. La insuficiencia respiratoria, esto causada por tal vez un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un hemotórax masivo o un tórax inestable. En caso de que el paciente esté con shock, reponer la volemia. En caso del paciente, de que el paciente esté con una parada cardiorrespiratoria, hay que hacer un tratamiento inmediato de esta, ¿no? Ya sea por la causa específica. Y en caso de que el paciente tenga un Glasgow menor a 8, una intubación orotraqueal, ¿no? Aunque aquí dice menor a 9. Ahora también tenemos un reconocimiento secundario, que es posterior al ABCD anterior, ¿no? ¿Qué hacemos en este? Tenemos que evaluar también de forma exhaustiva al paciente, luego ya de haber controlado las posibles lesiones de riesgo inminente de muerte. Y aquí es para buscar tal vez otras lesiones también que tenga el paciente, ¿no? Pero esto ya es con más calma. Esto es ya luego de haber estabilizado al paciente. Entonces, aquí tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Como que si el paciente ha sido herido en un accidente de tránsito a gran velocidad, ¿no? También más preguntar o averiguar desde qué altura ha caído el paciente, ah, cómo ha sido el mecanismo, qué lesiones ha tenido, si ha habido fracturas de huesos largos, si ha habido amputaciones durante el accidente. Todo eso, ¿no? Y también en este reconocimiento o exploración secundaria, lo que ya vienes van a ser las pruebas complementarias, ¿no? Algunos exámenes de sangre, laboratorio, exámenes radiográficos, todo eso de ayuda al diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿no? Que en el examen secundario, según la zona, qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Para hacerlo un poco corto, por ejemplo, en cabeza y cara, tal vez encontrar hematomas, heridas, fracturas. En el cuello, tal vez hay que evaluar lo que van a ser la tráquea, laringe, columna cervical, buscar enfisema, evaluar el pulso. En el tórax, lo que es prácticamente el IPA, ¿no? La inspección, palpación, auscultación. En el abdomen igual. En pelvis hay que buscar también hematomas, deformidades. En periné y en recto hay que buscar hematomas, sangre en meato urinario, tacto rectal, todo para evaluar esta zona, ¿no? En espalda también deformidad ósea, heridas penetrantes, en los miembros tanto superiores como inferiores también deformidades, crepitaciones. En el sistema nervioso central, un examen neurológico, hacer el test de Glasgow y evaluar reflejos, signos de lesión medular, ya que pueden ser lesiones medulares altas, lesiones medulares bajas. Entonces, esto es prácticamente lo mismo del cuadrito, ¿no? Pero aquí ya está con un poco de manejo, ¿no? En caso de cara y cuello, ¿qué va a hacer? Controlar hemorragias, ¿no? Lavar y cubrir las heridas. Si vemos algún cuerpo extraño, bueno, tenemos que sacarlo, ¿no?
Esto también como manejo de protección de la vía aérea. También fijar un tubo endotraqueal, inmovilización cervical, ¿no? En caso de las lesiones de tórax, colocar drenaje pleural o pericárdico, ¿no? Esto en casos de tal vez neumotórax, atención. En caso de tal vez algunas lesiones de abdomen, si es una lesión por ah, tal vez una lesión penetrante, ¿no? Y tenemos el cuerpo extraño ahí, entonces no hay que retirarlo de forma inmediata, ¿no? Primero se tiene que hacer una valoración previa y si hay necesidad de retirar este por cirugía, entonces se tiene que hacer así. En caso, por ejemplo, de la zona de pelvis, hay que inmovilizar al paciente, ¿no? En casos de fracturas de pelvis. En caso de la zona de periné, se puede realizarse un sondaje vesical, ¿no? Solo si no va a haber sospecha de lesión uretral, porque esto podría complicar la situación. También en zona de espalda, por ejemplo, hay que movilizar al paciente, hay que girar al paciente y esto, más que todo, ¿no? Ante sospechas de lesiones de la columna cervical, ¿no? Y que a la vez van a comprometer lo que es la médula espinal. En caso de aparato musculoesquelético, también, ¿no? Lavar y cubrir las heridas, alinear las fracturas, hay que hacer leves tracciones en movilización de los miembros fracturados para que no empeore la situación. En caso del sistema nervioso central, como les decía, ¿no? Algunos pacientes pueden presentar convulsiones. En este caso se tiene que tratar esto, ¿no? Y también el dolor de los pacientes. Y ya como otras acciones, lo que es la cobertura antibiótica, ¿no? Para evitar infecciones, ¿no? Tal vez en algunas lesiones abdominales en las que pueda haber salida de contenido gástrico o contenido o heces a la cavidad abdominal. Entonces, para evitar futuras infecciones, podemos hacer una cobertura antibiótica profiláctica, ¿no? Y también en algunos casos por el mecanismo de la lesión de los accidentes de tránsito o de los, diré, de los traumatismos, también una profilaxis antitetánica. Es todo, doctora, gracias.
Chicos, aló, Sí, doctora. ¿qué fue? Ya terminó. Ya acabó, doctora. Pucha, anoche hemos hecho un montón de procedimientos hasta las 4. Ya, bueno. Uy, jóvenes, tenemos que continuar todos los temas de una vez, porque si no vamos a estar hasta la siguiente. Ya tenemos lo que es atención del politraumatizado. Al final vamos a aclarar todo ello, pero también tenemos que hacer ese trauma abdominal y trauma torácico. Sí, doctorita, ya lo vamos a presentar, disculpe. Ya, entonces, mientras hablan tus o ponen tus compañeros, la atención del politraumatizado jóvenes se basa netamente en lo que es evaluación primaria y evaluación secundaria. Bueno, la evaluación primaria siempre vamos a darla en la zona, ¿no? En la zona del accidente. Entonces, en esa evaluación primaria, el objetivo es darle soportes de vida a los pacientes. Ya muchos de ustedes van a trabajar como, bueno, serumistas, ¿no? Y los serumistas a veces trabajan pues, muy cerca a pistas, ¿no? Ah, donde podría ocurrir un accidente con múltiples víctimas. Entonces, obviamente, ustedes no van a ir ahí a atender, sino lo que tienen que hacer es estar preparados en sus establecimientos de salud, ¿no? Porque uno tal vez cuando es joven, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Vienen al establecimiento de salud, ay, por favor, el médico que vaya. Nosotros no vamos pues a la zona del accidente, sino quien atiende en el establecimiento. Lo que tenemos que estar es preparados para recibir a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, mm, ver lo que es el ABCDE, ¿no? Y buscar lesiones que comprometan órganos vitales, como es la vía respiratoria o la hemodinamia del paciente. ¿Vamos? Entonces, esa es la evaluación primaria. Y la evaluación secundaria se va a dar ya en un segundo momento, cuando ya el paciente ha sido trasladado a un establecimiento de salud. Obviamente en el establecimiento de salud ya no vas a hacer solo el ABCDE, sino ya tienes que darle pues un soporte hemodinámico y aparte buscar otra posible problemas asociados, ¿no? El uso de tóxicos o exposición a tóxicos, ¿no? Esa es la evaluación secundaria, es una evaluación más minuciosa que obviamente lo vamos a dar en nuestro establecimiento, ¿no? Ya, a ver, trauma torácico, ¿no? A los compañeros para que expongan, por favor. Bien, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre trauma torácico y trauma abdominal. Gente, por favor. Vamos a empezar por traumatismo torácico. Para esto debemos saber primero que el trauma es un daño infligido al cuerpo por una energía ambiental superior a la resistencia del cuerpo. El traumatismo torácico es muy habitual en el paciente traumatizado, ¿no? Y entonces es el responsable de la muerte de un 20 a 25% de los pacientes traumáticos. Muchas veces el mecanismo lesional será diferente según sea el tipo de traumatismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los traumatismos cerrados, frecuentemente hay un mecanismo de estillazamiento o lesiones por aplastamiento. Podemos hablar, por ejemplo, de una asfixia traumática o un enfisema subcutáneo. Y en el caso del traumatismo penetrante, las lesiones van a depender mucho del recorrido que haga el objeto dentro del cuerpo o de los órganos que atraviesen, ¿no? Como heridas por arma blanca o por arma de fuego. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, debemos saber que es la segunda causa de muerte tras un traumatismo grave. En su mayoría es a causa de accidentes de tránsito, ¿no? En este caso, por ejemplo, el traumatismo cerrado representa un 4% y un trauma penetrante un 96%, ¿no? Que es el más frecuente. En cuanto a la mortalidad, hay un 3 a 10% por arma blanca y un 14 a 20% por arma de fuego. En cuanto a las regiones que afecta, por ejemplo, la pared torácica, cuando hay fracturas costales, un tórax inestable, una fractura external, representan un 50%.
En cuanto a las lesiones pulmonares, como una contusión pulmonar, un hemotórax o una rotura traqueobronquial, en un 25%. También lesiones cardiovasculares, como la contusión cardíaca, una rotura aórtica o también taponamiento cardíaco, que es un 20%, y entre otras lesiones como la rotura esofágica y lesiones diafragmáticas, que representan un porcentaje menor, ¿no? Como es el del 5%. Bien. En cuanto a la fisiopatología, debemos saber que la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis son el resultado de las lesiones torácicas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, la hipovolemia más la alteración pulmonar en la relación ventilación-perfusión, junto con cambios en las relaciones de presión intratorácica, nos van a dar lo que es la hipoxia. Seguidamente, la ventilación inadecuada, más cambios en la relación de presión intratorácica, más nivel de conciencia deprimido, nos va a dar lo que es la hipercapnia. Y finalmente, la hipoperfusión tisular, que nos dará lugar a la acidosis metabólica. Bien. En cuanto al mecanismo lesional, este se divide en dos, ¿no? Cuando va a ser directo e indirecto. Directo, como vemos en las imágenes, puede ser por arma blanca, arma de fuego, también por aplastamiento o sepultamiento. A diferencia del indirecto, que puede ser por accidentes en la vía pública, caídas desde gran altura y también lesiones por onda de choque e inclusive las explosiones, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos las lesiones potencialmente mortales en el traumatismo torácico. Dentro de estas lesiones hay 12 lesiones potencialmente mortales que pueden presentar los pacientes con traumatismo torácico. Y de estas hay una primera media docena sobre la que se puede intervenir en el medio prehospitalario, ¿no? Y hay una segunda parte en la que no se puede hacer nada, pero que habrá que sospechar para poder manejar al paciente en caso de que este empeore. Entonces tenemos la primera mitad en la que se considera la obstrucción de la vía aérea, el tórax inestable, el neumotórax abierto, también el hemotórax masivo, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, ¿no? Y en la otra mitad están considerados la contusión miocárdica, la rotura traumática de aorta, rotura traqueal o del árbol bronquial, también desgarro diafragmático, contusión pulmonar y las lesiones por explosión. Bien. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. Tenemos la primera, que es la obstrucción de la vía aérea. La muerte por hipoxia secundaria a la obstrucción de la vía aérea es una de las principales causas de muerte prevenibles en el traumatismo, ¿no? En este primer caso. También tenemos el tórax inestable. En este caso, este también es conocido como bolet costal. Este se produce cuando se fracturan dos o más costillas por dos o más puntos, ¿no? Entonces esto genera un segmento libre o flotante que causa un movimiento paradójico en la pared torácica durante la respiración del paciente. Como vemos en la imagen, en la expiración el segmento se abomba hacia afuera y en la inspiración el segmento se mete hacia adentro. Entonces, si el segmento inestable es extenso, la capacidad del paciente para poder generar una presión negativa intratorácica está disminuida. Además, va a causar un gran dolor y esto puede comprometer mucho la ventilación, ¿no? Lo que nos puede conducir a una insuficiencia respiratoria. En cuanto al cuadro clínico que presenta estos pacientes, incluye un dolor importante en la zona de la lesión, movimiento paradójico en la pared torácica, dificultad respiratoria, cianosis y también signos de shock, ¿no? En el manejo de este paciente va a depender mucho de su estado ventilatorio y hemodinámico, así como del dolor que tenga, ¿no? En cualquier caso, se beneficiará de una fijación externa del segmento libre, que inicialmente puede hacerse de forma manual, y también de una ventilación con presión positiva, que hará que el movimiento del segmento libre deje de ser opuesto al del tórax. Y en los casos más graves, el paciente va a precisar que se le intube, ¿no? Tenemos el neumotórax abierto también. Esta se produce al entrar y acumularse aire en el espacio pleural y el aire accede a este a través de una lesión existente en la pared torácica. La respiración normal se produce por una presión negativa que surge al contraerse el diafragma, ¿no? Entonces, si existe una herida en la pared torácica de un tamaño superior a los 2/3 del diámetro de la tráquea,
el aire encontrará que acceder al interior de la caja torácica por la herida es más asequible que entrar por la vía aérea superior. Entonces irá haciendo que el pulmón del lado afectado se vaya colapsando y esto hace que el paciente empiece a presentar hipoxia e hipoventilación. En el cuadro clínico, el neumotórax abierto incluye dificultad respiratoria, dolor, respiraciones superficiales y también cianosis, ¿no? La prioridad en el manejo de un caso de neumotórax abierto es impedir que por la herida de la pared torácica siga entrando aire en el espacio pleural, ¿no? Lo que se puede conseguir con dispositivos comerciales a efecto como el parche de Asherman. En muchos manuales todavía se sigue recomendando para el tratamiento del neumotórax abierto la colocación de un apósito impermeable fijado por 3 lados, ¿no? Como es la imagen de arriba, que permita la salida de aire en la expiración y que ocluya la herida en la inspiración, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, las guías de manejo y valoración de traumatismo grave recomiendan la oclusión completa del defecto de la pared torácica, ¿no? Y vigilar el desarrollo de un neumotórax. Atención, en cuyo caso se tendría que practicar el drenaje de este. Tenemos ahora el hemotórax masivo. Un hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural. El hemotórax masivo supone una acumulación de más de 1.500 mililitros de sangre en el espacio pleural y cada hemitórax puede llegar a contener hasta 3.000 mililitros de sangre, ¿no? El mecanismo de producción más habitual del hemotórax es un traumatismo penetrante, por lo que la acumulación de sangre puede producir un colapso en el pulmón, ¿no? En la sintomatología, esta tiene relación con el compromiso respiratorio de nuestro paciente y también con la afectación hemodinámica que puede ser secundaria a la hipovolemia o a la compresión del corazón o de los grandes vasos, ¿no? Entonces el paciente presentará en este caso hipotensión y signos de shock. Puede presentar ansiedad, confusión, dificultad respiratoria, venas del cuello aplanadas por depresión de volumen. A la auscultación también se va a poder se apreciará la matidez a la percusión y disminución o ausencia de ruidos respiratorios en la zona donde esté el hemotórax. En cuanto al manejo de estos pacientes, incluirá el drenaje de la sangre acumulada cuando haya una repercusión ventilatoria o hemodinámica del paciente. Y para esto el tratamiento será la colocación de un tubo torácico en el quinto espacio intercostal, por encima de la sexta costilla de la línea media axilar, ¿no? Además se debe manejar el estado de shock de nuestro paciente. Si se sospecha sangrado activo y de repente hay signos de shock, ¿no? Como hipotensión, taquicardia mantenida y otros signos analíticos, se debería añadir ácido tranexámico a su tratamiento. Tenemos el neumotórax a tensión. Este se produce por la entrada de aire procedente del propio pulmón en el espacio pleural, ¿no? Este aire se va acumulando y produce un aumento de la presión intratorácica. Incluso llega a desplazar el corazón y la tráquea al lado contrario y ocasiona que haya dificultad del retorno venoso por compresión de la vena cava superior e inferior, ¿no? En la clínica vamos a encontrar disnea, agitación, ansiedad, taquipnea, enfisema subcutáneo y en los casos más evolucionados, distensión de las venas yugulares y también desplazamiento de la tráquea hacia el lado sano, ¿no? En la auscultación habrá una disminución o una ausencia de los ruidos respiratorios y si se llega a percutir, el sonido va a ser timpánico. En el manejo del neumotórax, atención, incluye la descompresión con aguja del lado afectado, aunque tradicionalmente se ha recomendado la punción en el segundo espacio intercostal por encima de la tercera costilla en la línea media clavicular. El consenso indica que la descompresión debe hacerse en caso de que el neumotórax produzca inestabilidad hemodinámica o si hay un compromiso respiratorio grave, ¿no? Ahora, la toracostomía con tubo es obligatoria después de la descompresión con aguja en cualquier paciente. El taponamiento cardíaco, consiste en la acumulación de sangre en el saco pericárdico. Las cantidades pequeñas de sangre de 75 a 100 mililitros pueden hacer que aparezcan signos de taponamiento cardíaco. La sangre acumulada en el saco pericárdico va a dificultar el llenado de los ventrículos al comprimir desde afuera la pared ventricular y esto provoca que disminuya de una forma importante el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, en la clínica
Vamos a encontrar dolor torácico, hipotensión, presencia del pulso paradójico, ¿no? Y también distensión de las venas yugulares por la dificultad de que entra la sangre, por la dificultad que hay en el que entra la sangre en el corazón. En la auscultación vamos a poder oír los tonos cardíacos muy apagados y bueno, en este caso es característico para el diagnóstico de taponamiento cardíaco mencionar la triada de Beck, ¿no? Que es la hipertensión, el aumento de la presión venosa central con distensión de las venas yugulares y bueno, la disminución de los tonos cardíacos. En el tratamiento inmediato va a consistir en el aporte de volumen, mientras se prepara la pericardiocentesis para poder drenar la sangre acumulada en el saco pericardio. Esta pericardiocentesis se debe realizar siempre que sea posible bajo el control ecográfico con un catéter largo de grueso calibre, funcionando en un ángulo de 30 grados, ¿no? En dirección a la mamila y el hombro izquierdo. La contusión miocárdica. El mecanismo lesional que produce esta contusión miocárdica suele ser el traumatismo cerrado, ¿no? Sobre la parte anterior del tórax, por ejemplo, por el impacto del tórax sobre el volante. Esta lesión puede llegar a ser mortal en función de la energía implicada en el traumatismo, ¿no? Generalmente se produce una contusión en la aurícula y también en el ventrículo derecho. La clínica es variable, ¿no? La contusión puede pasar desapercibida o puede manifestarse como arritmias graves y shock cardiogénico. Y en muchas ocasiones también puede aparecer como daño miocárdico con alteraciones del segmento ST y elevación de troponinas, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que la prueba diagnóstica de elección en este caso es la ecocardiografía, ¿no? El manejo en el medio prehospitalario pasa por la analgesia, pues para poder disminuir el dolor torácico y, bueno, la observación constante. El taponamiento cardíaco también puede presentarse como una complicación, por lo que es importante prestar atención a los signos de shock y de repente si encontramos a la tríada de Beck, ¿no? Presente en el paciente. En cuanto a la rotura traumática de la aorta, hay un alto porcentaje de personas con rotura traumática de la aorta, más o menos un 80% que fallecen en la propia escena, antes de la llegada de los servicios de emergencia, ¿no? O cuando estos llegan. En el resto de los casos, el desgarro queda contenido por los tejidos adyacentes y por la capa adventicia, ¿no? Y esto evita que el paciente muera exsanguinado en los primeros minutos. En este caso, no se puede demorar el traslado a un centro útil. En el transcurso del traslado se extremará el cuidado en la movilización y también el transporte del paciente, ¿no? En el caso de que se dé con un traumatismo cerrado, el mecanismo habitual de la lesión es una intensa desaceleración. O sea, a menudo los pacientes tienen múltiples fracturas costales. La primera o la segunda costilla fracturadas u otras manifestaciones de traumatismo torácico grave, ¿no? Y en el caso que fuera con traumatismos penetrantes, la herida habitual atraviesa el mediastino, por ejemplo, entrando entre los pezones o los omóplatos. Y en general el paciente presenta un dolor transficciante intenso, hay déficit del pulso del miembro superior, ronquera y la evidencia de alteración del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, ¿no? En este caso, el tratamiento definitivo ha sido tradicionalmente la reparación quirúrgica inmediata, pero la colocación de un catéter intravascular es en la actualidad el tratamiento de elección. Y la lesión traqueal o del árbol bronquial. Esta lesión se puede presentar como una rotura parcial o completa de la vía aérea. El mecanismo de lesión puede ser un traumatismo penetrante o contuso, ¿no? Y se pueden dar en este caso lesiones de la laringe y de la tráquea superior o las lesiones del árbol traqueobronquial inferior, ¿no? En el primer caso, el cuadro clínico presenta estridor, crepitación a la palpación, enfisema subcutáneo, insuficiencia respiratoria. Y cuando hablamos del tratamiento en este caso, la prioridad inicial es tener la vía aérea permeable para una adecuada ventilación y oxigenación, ¿no? En este caso, los pacientes pueden precisar intubación orotraqueal o traqueotomía de urgencia. Y en el caso de las lesiones del árbol bronquial inferior, se producen fundamentalmente en los grandes bronquios, en los 2.5 centímetros cercanos a la carina. Esto por mecanismo de desaceleración brusca, ¿no? Entonces se va a manifestar como un neumotórax recidivante, enfisema subcutáneo, ¿no? O puede haber una fuga continua de aire por los drenajes pleurales o de repente presentar atelectasia pulmonar.
En este caso, las lesiones del árbol traqueobronquial requerirán un manejo quirúrgico definitivo, por lo que no hay que demorarse mucho en la escena, ¿no? La actuación ante un paciente con traumatismo torácico. En este caso, por la ubicación del aparato respiratorio y de parte del sistema circulatorio en el tórax, hay que estar muy pendientes de las alteraciones de la ventilación y también de la situación hemodinámica del paciente. Al momento de acercarnos a la persona que está ahí, hay que hacerse una idea del mecanismo lesional, ¿no? A lo que contribuye la información que se puede obtener de los testigos, de las personas que están alrededor. De esta manera podemos sospechar las lesiones que tiene el paciente, ¿no? Entonces se comienza realizando una valoración inicial, se presta atención a las alteraciones de la ventilación y circulación principalmente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el control de la hemorragia catastrófica mediante vendaje compresivo con agente hemostásico sin él. Si la hemorragia se presenta en una extremidad y lo anterior no fuera suficiente, estaría indicado el uso de un torniquete, ¿no? También hay que asegurarse de que la vía aérea está y se mantiene permeable, siempre con control cervical, ¿no? Y si es que hay restos de alimento o de sangre en ella, hay que limpiarla. Ahora, si el paciente también estuviera inconsciente, hay que mantenerla permeable con una cánula. Hay que colocar un collarín cervical y también mantener la fijación manual de la cabeza, ¿no? Hasta la inmovilización definitiva con el inmovilizador lateral. Seguidamente, la valoración de la ventilación, atendiendo a la frecuencia respiratoria, a la saturación de oxígeno, ¿no? Se debe administrar oxígeno para poder mantener cifras de saturación de oxígeno por encima del 94%. En los pacientes que están bradicnéicos, se debe dar soporte ventilatorio con bolsa mascarilla, ¿no? Para poder alcanzar las 10-12 respiraciones por minuto. Ahora, para la valoración de la situación hemodinámica, se monitoriza al paciente. En este caso, hay que asegurarse de que tiene una adecuada perfusión periférica, para lo cual se tiene que valorar el pulso radial. Se valora también el estado de perfusión tisular del paciente, en el que se ve el aspecto de su piel, el color, ¿no? La temperatura y el relleno capilar. También la realización de una exploración neurológica detallada, ¿no? Para la determinación de la escala de coma de Glasgow, la valoración del tamaño y la reactividad pupilar, la valoración de la movilidad, la sensibilidad en las extremidades. Y si es posible, se obtendrá una muestra para poder determinar la glucemia del paciente. Y finalmente, en la exposición se buscan lesiones que pueden comprometer la vida del paciente y que no se hayan visto antes, ¿no? Entonces, ante un paciente con un traumatismo torácico, lo primero que hacemos es esta primera evaluación aplicando lo que es el ABC. Y teniendo en cuenta el proteger y asegurar la vía aérea, la ventilación, el detener el sangrado, la restitución del volumen y bueno, prevenir la hipotermia. Ya, ay, deténlo por favor un momento, antes de pasar a trauma abdominal, Yoshimi. Jóvenes, pon tus diapositivas de inicio, Yoshimi, por favor. Ya, miren, es muy común tener pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito, por caídas, ¿no? Es muy frecuente este problema, ¿no? A nivel en la sociedad. Entonces, después de lo que es el trauma cráneoencefálico, viene con mucha frecuencia lo que es trauma torácico, ¿no? El abdominal, sí, tenemos casos, pero no es tanto como el trauma torácico. Y el error que se ha ido viendo con los médicos que atienden, ¿no? De primera intención, más que nada los accidentados los llevan a las clínicas porque tienen su SOAT, ¿no? Entonces los llevan, ¿no? La policía, los bomberos. Y en las clínicas, pues los médicos que atienden en las emergencias aún siguen siendo los médicos generales, ¿no? Médicos que recién han egresado y a veces no hacen un plan de trabajo adecuado y las complicaciones se ven, pues, de hecho, con mucha frecuencia en estos pacientes. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, una evaluación primaria que ello, bueno, se supone que ya los bomberos o los policías lo hacen, ¿no? Y le dan un soporte mientras trasladan al paciente. Entonces, la obligación de ustedes, como médicos que van a tratar a los accidentados, es uno,
hacer una evaluación primaria, ¿no? El ABCDE, ver la vía aérea, si está permeable, no está permeable, el posicionamiento de la cabeza, ¿no? Teniendo en cuenta que podría haber un trauma cervical que también es frecuente. Hemos visto fractura de C1, fractura de C6, entonces tienen que tener ellos siempre presente de que el paciente politraumatizado puede estar también cursando con un trauma cervical y obviamente no queremos hacer daño a ningún paciente, ¿no? Primum non ser es el juramento que ustedes van a hacer. Entonces, a continuación harán la evaluación del velo, que es la adecuada ventilación. Entonces, en esta evaluación, jóvenes, ustedes tienen que examinar al paciente prácticamente sin la ropa, ver cómo son los movimientos del tórax, ¿no? Si hay desbalance tóraco-abdominal, si ambos hemitórax son simétricos, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que estaría un paciente con un neumotórax? A ver, ¿cómo creen que va a estar el paciente con un neumotórax? Atención. Yoshimi, ¿cuál es la clínica del paciente con neumotórax? Atención. Va a incluir disnea, agitación, ansiedad, taquipnia, puede presentar incluso también enfisema subcutáneo, pero también, bueno, la información que vi, doctora, decía que en los casos más evolucionados vamos a poder encontrar hasta la distensión de las venas yugulares y puede haber hasta el Así es. desplazamiento de la Lo tráquea que hacia el lado sucede, plano. muy bien, lo que sucede en un neumotórax, atención, que hemos tenido muchos casos, ¿no? En turistas, en gente joven, en accidentes de moto, todo lo que su compañera menciona, dificultad respiratoria. Entonces, ustedes tienen la gran responsabilidad de observar cómo es la dinámica de respiratoria. Desde lo que es el cuello, hay incurgitación yugular. Claro, si hay ingurgitación yugular es muy sugerente de neumotórax en un paciente joven en un solo lado de las yugulares, eso no es pues insuficiencia cardíaca, ¿no? Miren, lo que está obstruyéndose es el paquete nervioso, ¿no? En ese gráfico que tienen ahí al lado de la señora, ¿qué hace? Comprime y también desplaza el aire hacia el lado contralateral. Entonces, toda la sangre que tiene que salir del corazón, ¿no? Por las venas hacia la circulación general, se obstruye. Entonces, estos pacientes, imagínense si hubiese un neumotórax a tensión bilateral de ambos lados. Entonces, la mortalidad es altísima. ¿Qué tengo que hacer de inmediato? ¿Cuál es el tratamiento, Yoshimi? Primero diagnosticar, ¿ya? Antes, Yoshi, tienen que hacer el diagnóstico. Si mi paciente está con bastante dificultad respiratoria, no tengo un tórax totalmente con desbalance, uso de músculos accesorios, vean si el nariz está empezando a aletear, ¿no? El uso de músculos accesorios, el hundimiento de los músculos supraclaviculares se hunde y también los subclaviculares empiezan a retraerse y obviamente normalmente cuando nosotros respiramos, primero se eleva el tórax y luego el abdomen. Entonces, en el paciente con un trauma severo, primero es el abdomen y luego es el tórax. ¿Por qué? Porque el diafragma está haciendo mayor esfuerzo y bueno, el abdomen está interviniendo en ello con los músculos, con el principal músculo de la respiración, ¿no? Que es el diafragma. Entonces se pierde la dinámica, la fisiología normal de la respiración. Y eso como médico yo tengo que observar, tengo que ver, mira, observa, escucha si hay estridor, aprende, educa tu oído, si hay estridor o no hay estridor, ¿no? Y siente. Siente, mire, yo les cuento, anoche hemos atendido ya un paciente que nos trajeron de la clínica San Juan de Dios. Sí, un paciente postrado que ya le habían puesto traqueostomía, pero no los traen intubado. Entonces, conversando con la familia, ¿no? Le estamos poniendo el catéter, ¿no? La vía central a nivel subclavicular y escucho, pues, ¿no? Al evaluar al paciente tiene un parche, una gasa con parche en el cuello. Le digo, ¿por qué tiene ese parche? Miramos el parche y le habían hecho una traqueostomía, pero estaba sin el tubo o sin la cánula de traqueostomía, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá salido accidentalmente? ¿Lo habrán sacado? No lo sé. Y entonces la familia dice que el médico que lo ha atendido lo ha sacado y mi hermano o su esposo, mejor dicho, no ha tolerado y han tenido que intubar. Entonces, mientras poníamos el catéter, escuchaba pues
Si está intubado el paciente, ¿por qué tendría que haber ruido? Entonces, escucho, y era fuga de aire a través del ostoma, de la traqueostomía. Salía parte del aire. ¿Por qué? Probablemente era un tubo endotraqueal muy delgado que no obstruía completamente la luz, ¿no? Entonces, aprendan a escuchar. Lo mismo me pasó hace ya cerca de 2 años. Nos trajeron a la clínica un jovencísimo, un chiquillo de 23 años, accidente de moto. ¿Ya? El joven tenía pues marcada dificultad respiratoria, diaforético, pálido, ¿no? Con un desbalance terrible, ¿no? De tórax y abdomen, uso de músculos accesorios, ¿sí? Y tenía un parche así como si fuese una gasa grande en todo el pecho, tapado ahí con esparadrapo, todo. Y viene el cirujano de tórax y me dice, hay que intubarlo, doctor, él no va a resistir. Sí, pues lo vamos a intubar. Y lo intubamos, ¿no? Una vez que ya está intubado, fue rápido, ya entonces vemos por qué era ese parche, ¿qué hay acá, no? Y a medida que escuchamos, nos acercamos un poco más y había un trauma torácico abierto, ¿no? En el tórax anterior salía el aire por ahí. Levantó por la casa y ¡ah! Tápalo. ¿No? Y han visto ya que no se debe tapar los 4 lados, ¿no? Porque si no ocasionamos un neumotórax. Entonces tiene que salir el aire, pero no debe de entrar, ¿ya? Para eso es ese mecanismo de que una cara no se tapa. Hicimos ello, pues con el joven, miren, con el escucha, ¿no? No nos hubiésemos dado cuenta. Tampoco nadie nos dijo que había una lesión abierta, ni el familiar, tampoco el personal que había referido. Ya con el cirujano, doctor, está sonando acá, así, qué raro, ¿no? Y tuvo que entrar de inmediato a sala. Como fue pronto la intervención, el paciente salió muy bien, chicos. Ya entonces, acuérdense, mira cómo es el esfuerzo, el patrón respiratorio, ya observa. Escucha si hay estridor, si hay algún sonido anormal, en todo, eduquen a su oído, es fácil, pero es continuamente ello y siente la temperatura del cuerpo, siente, en este caso en trauma torácico, si hay enfisema. Ya anoche en el joven, el otro detalle que también vimos, como salía parte del aire, ya pues decidimos ocluirlo completamente, ¿no? Afrontar la pielcita con unos cuantos puntos sonaba. ¿No? Entonces a la licenciada se le ocurre, ¿no? Le voy a poner un tegader, lo voy a cubrir todo. Y le pone pues el tegader en el ostoma. No, nosotros, a ver, le pone y empezó a inflarse el cuello, chicos. Y empezó a hacer enfisema a nivel de la piel. Entonces ni bien me di cuenta, dije, sácale, toda la cara se nos va a poner enfisematoso, si no. Y hicimos eso, no estaba mal. El procedimiento, bueno, en el afán de querer ayudar, hicimos mal, pues no debíamos hacer eso. Pusimos gasitas como para que pueda tal vez salir el aire y no se quede disecando la piel, ¿no? Y no nos genera un enfisema a nivel de cara o cuello, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo que es traumotoráxico. Lo que es neumotórax, atención, es una recontraemergencia médica, peor si es que es bilateral, porque comprime el paquete vasculonervioso, hace un robo de la irrigación sanguínea hacia el cerebro. Entonces el paciente va a presentar la secuencia de los sucesos es, obviamente, trastorno de conciencia, puede hacer convulsiones por la hipoxemia severa y finalmente muerte. Y el tratamiento es tan sencillo como está en el esquema. Hay que agarrar agujas, ¿no? Agujas número 18, alguna vez con el cirujano de tórax hablábamos. Las agujas gruesas con aguja larga, número 18 en el segundo espacio intercostal, ¿ya? Y tengan mucho cuidado de este detalle. Tiene que ser encima de la costilla, no debajo. ¿Por qué? Porque está otra vez el paquete vasculo nervioso. Entonces, si hacemos un mal procedimiento, le vamos a ocasionar sangrado por la zona de punción. ¿Ya? Como quien quiere apoyarse sobre la costilla es que tiene que entrar con la aguja número 18 y con eso logran descomprimir el tórax y le salvan la vida al paciente porque ya no obstruye pues el paquete vascular importante que tiene que irrigar el cerebro. Ya, obviamente eso es transitorio hasta que el paciente llegue a la emergencia. Tuvimos un caso, no sé si les comenté,
hace ya cuánto, serán unos 3 años con sus compañeros. Vimos, les cuento, de un joven, también 25 años él, que estaba de viaje de Lima hacia Puerto Maldonado. ¿Y cómo hacen parada en Cusco? Este joven dice que, según la mamá, ¿no? Un día antes se había puesto a tomar con sus amigos y el único detalle de él era que fumaba marihuana, ¿no? Me dice, bueno, yo lo sé, mi hijo fuma marihuana, más ningún otro antecedente. Y más o menos al tomar vuelo, ¿no? A los 10 minutos el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, sonidos incomprensibles a los 10 minutos, ¿no? Entonces, el piloto no regresó hacia Lima, sino continuó el viaje, llega acá a Cusco y obviamente el paciente ya estaba pues con trastorno de conciencia y convulsiones, ¿sí? Entonces, llamaron desesperadamente la gente del aeropuerto para que le espere una ambulancia, ¿no? Entonces le espera la ambulancia y obviamente pues un paciente con franca insuficiencia respiratoria que requería intubación. Entonces llegaron, lo recibieron al paciente, se lo llevan a la clínica, en la clínica lo intuban y observan ingurgitación yugular bilateral. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó sin antecedentes? ¿Qué creen que pasó, jóvenes? Tania, Aldair, Yoshi, ¿qué ha pasado con este joven? Nada, no se les ocurre. Brenda, Ani, Bremel o Camilo. Es un caso que lo hemos publicado a nivel, está en la revista pública peruana, ¿no? Ahí está publicado ese caso. Incluso hemos ganado un premio en su universidad. Entonces, sus compañeros se entusiasmaron, prepararon todo el caso y está publicado a nivel internacional en la revista Cielo incluso. Ya, su universidad es reconocida porque es reporte de un caso bien interesante para nosotros, triste para su familia porque finalmente el joven falleció. ¿Qué sucedió con él? Miren, llega, lo evalúan, ¿no? El intensivista, lo evalúa el cirujano de tórax y evidencian pues de que había ingurgitación yugular bilateral y de inmediato hacen la descompresión, ¿no? Agarran agujas, así como estamos diciendo ahora, las agujas número 18 y en el segundo espacio intercostal a ambos lados. Entonces lo intuban de inmediato al paciente, pero había mucho tiempo de hipoxemia. Cualquiera diría, ¿no? La altura, pero a 10 minutos de Lima, los que han viajado a 10 minutos de Lima, tú ya estás sobre la altura. Además de eso, acuérdense que los aviones están presurizados, tienen una presión barométrica constante, si no todos nos morimos ahí dentro del avión. Entonces, generalmente la presión barométrica es 2000, 2500. Sí, entonces ya 10 minutos de que recién había alzado el vuelo, todo un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué problema pasó en él? La secuencia de lo que hemos hecho el estudio fisiopatológico es que al ser este fumador, este chico de marihuana, probablemente él tendría bulas pequeñas, ¿no? Y estas bulas con la presión barométrica, probablemente hayan aumentado de tamaño porque se le hizo tomografía y, oh, sorpresa, bulas gigantes en ambos hemitórax. Y estas bulas, que son pseudoquistes de aire, comprimieron el paquete, ¿no? Vascular. Entonces hicieron robo sanguíneo del cerebro. Entonces, mucho tiempo, a los 10 minutos él ya estaba mal. ¿Qué debió hacer? Se debió retornar el avión, ¿no? Al aeropuerto y acudirlo de inmediato. Entonces, no fue esa pues la decisión que tomó el piloto, sino venir hasta acá, que era 40 minutos más. Se pueden, imagínense, 40 minutos hipoxémico y que probablemente no había alguien, un médico que pueda decirle hay que ponerle esto, hay que hacerle esto, ¿no? Más se habrán desesperado en el vuelo, cómo habría sido trágica esta situación. Entonces, al hacer la tomografía, evidencian pues estas bulas gigantes, ¿ya? Le hacen una tomografía cerebral y era hipoxemia, hipodensidad difusa, que al inicio todavía no era evidente, ¿no? Parecía una tomografía normal. Lo único que se evidenciaba era neumoencéfalo, así como si fuese un queso suizo, en todas partes.
Entonces, este pacientito, la clínica lo lleva al seguro. Ya yo estaba de guardia en el seguro y los de la clínica me dicen, pues, ¿sabes qué? Mira, pensábamos que era turista, ya no tiene familiares, es un joven, obviamente en la clínica todo le va a costar, le cuesta y no hay quien le compre, entonces como él es asegurado, lo estamos trayendo al seguro. Ya, está bien, tráiganlo. Y me lo traen pues al seguro, ¿no? Al paciente. Ya intubado, ya con sus agujas, todavía vino el joven con las agujas en en el segundo espacio intercostal a ambos lados, y ahí con ella había mejorado parcialmente. Entonces, viene el joven, un poco todavía hacía movimientos anormales en tórax, ¿sí? Entonces, le hicimos nuevamente una tomografía de control en ese momento y el cerebro estaba negro, chicos, negro, todo el cerebro negro. ¿Ya? Y los drenajes torácicos se le puso porque había hemotórax. Entonces, los otros médicos del hospital decían, uy, le han hecho un hemotórax, le han punzado seguramente alguna vena y han hecho hemotórax. No importa. Han tratado de salvarle la vida con las bulas gigantes. No era ese el problema. Y cuando vemos las pupilas, ya eran pupilas midriáticas. Midriasis 5 o 6 milímetros. ¿Qué sugiere eso, Camilo? Midriasis en un paciente. Camilo André. Porque midriasis con ausencia de reflejos corneales, pupilares, oxígeno nauseoso. ¿Qué sugiere? A ver, ¿a quién se le ocurre el diagnóstico? Muerte cerebral, doctor. Muerte cerebral. Este chico hizo muerte cerebral. Y cuando vi las pupilas tan dilatadas, el cerebro hipodenso severo, ¿no? Y una hipodensidad terrible, difusa completamente, ya su hemodinamia había mejorado parcialmente, pero había hecho muerte cerebral. Imaginen cómo comunicas esa mala, mala, terrible noticia a la mamá y al papá de un joven de 25 años. No había la fuerza para avisarles y decirles esto está pasando. Sus padres llegaron de Lima. El papá llegó primero. ¿Qué pasó? Y la mamá, que contra la pared me decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no sabía qué explicarle. En ese momento decía, Dios mío, ¿qué le ha pasado a este chico? Supuestamente ha viajado tranquilo en el avión y hace pues todo este problema, ¿no? Y la señora me dice, pero dígame, doctora, ¿qué ha pasado? Mi hijo solo fuma marihuana. Hasta ese momento pues no teníamos nosotros ni idea. Son casos a nivel internacional que han buscado sus compañeros, entre 3 a 5 casos a nivel mundial hay reporte de esto por vuelos de avión. No, no es frecuente, ¿ah? Un caso similar, bien, una señora, también hay una bula gigante, pero suerte de la señora porque solo fue un hemitórax. El otro lado no. Pues la señora bien, y también fue por vuelo así de Lima, acá venía a Cusco. Entonces, fue una experiencia horrible. A las 2 horas que llegó al seguro, en lo que estamos atendiéndolo, luego hablamos con los ya médicos de la UCI del seguro, pupila midriática. No hay nada que hacer, ya estaba muerto. Entonces, ¿qué hicimos? Miren que lo ve el neurólogo, lo vio el neurólogo, ya pues a él le dejamos la difícil labor de comunicar que su hijo estaba grave, ¿no? Y se murió. No pasó ni 24 horas, falleció justo en mi guardia, es más mala suerte. Y ver esa noticia tan terrible de un joven, ¿no? Para los papás es pues terrible, para cualquiera perder a un hijo tan jovencito. Y las pupilas, como le digo, midriáticas, cero reflejos, ¿ya? No había ningún reflejo y finalmente falleció el paciente. Los papás hicieron lo posible por llevárselo a su hijo en una ambulancia aérea y estaba ya pues de venida en Cusco. A las 7 de la mañana tenían que llevárselo del día siguiente, ¿no? Le decían, ya, bueno, está con muerte cerebral, no importa, aunque sea
Nos los llevamos a Lima, ya si pasa, ya sabemos lo que va a pasar, pero queremos llevárnoslos. Y faltando 15 minutos para las 7 fallece el paciente, sin opción a reanimación, a nada, porque ya, pues ya el cerebro estaba totalmente dañado. Se murió, se lo llevaron ya cadáver en la misma ambulancia aérea. Fue triste, chicos, un caso que hicimos reporte, pero algo que conmueve, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Hay que hacer siempre una buena valoración en lo que es trauma torácico y neumotórax. Atención, hay neumotórax atención espontáneos también. Y la clínica del neumotórax espontáneo es que los pacientes vienen con dolor intenso. Parece un infarto de miocardio, no es. Vienen con palidez, diaforesis, y tú dices, pero no es un infarto, ¿qué cosa le duele? Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigar tórax. ¿Por qué duele el tórax tanto? Haremos una tomografía, pues, ¿no? De tórax. Y solo en la tomografía de tórax les va a salir, tomografías a veces no sale. En la tensión les va a salir, pero el neumotórax laminar, los pequeños no lo van a ver ustedes, solo la tomografía lo ve. ¿Ya? Entonces, si ustedes cuentan con un examen de tomografía, mejor tomografía, chicos. Ya que de eso tengo varios casos de neumotórax, tanto laminares y neumotórax a tensión. Y suerte de algunos pacientes porque es un solo lado, ¿no? No como este joven que era bilateral. ¿Qué otra cosa más hay que ver en trauma? Ah, ya. Lo otro que también tenemos que ver, jóvenes, pasando, aparte de neumotórax, hay que ver los hemotórax. Ya hemos hablado bastante en choque hemorrágico. Dijimos, si el paciente tiene taquicardia, hipotensión, ¿no? Y aparentemente el abdomen está bien, ¿no? Es blandito, los miembros están indemnes, no hay un foco evidente de sangrado, lo más certero o lo más probable, de alta probabilidad, es que haya un trauma torácico y que ahí adentro está sangrando. Entonces, de inmediato, ustedes, cada vez que tengan politraumatizados, por favor, hagan tomografía de tórax, no solo de la cabeza, sino TEM de tórax. Ya he tenido encuentros con sus compañeros que han egresado, que han sido mis alumnos y que no tomaban tomografía de tórax. Les digo, ¿y por qué no le has pedido? No, es que nosotros no estamos autorizados, pero ese no es el problema. El politraumatizado tiene múltiples lesiones ocultas que si tú no sabes examinar, buscar, ¿no? Con tus exámenes, se te va a pasar. Entonces, equivocadamente lo van a hospitalizar al paciente porque al inicio no va a venir con una franca insuficiencia respiratoria. ¿No? Al inicio es un hemotórax laminar, lo hospitaliza y en piso a los 3, 4 días empiezan a tener marcada dificultad respiratoria estos pacientes, están comiendo todo cansados. Y dice, doctora, no sé qué está pasando, ayúdenos, por favor. Vamos, evaluamos, le digo, ¿y qué le pasó? Ah, doctora, es un accidente de tránsito y su tomografía. Sí, tenía un golpe, pero no es mucho. A ver, hay que hacerle una tomografía nueva. Hemotórax masivo. Entonces, mucho cuidado, chicos. Los politraumatizados son una caja de Pandora. Puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, si tú tienes hemotórax, contusión del pulmón, golpe del pulmón, probablemente haga hemotórax. No se olviden lo que dijo su compañera, administren el ácido tranexámico, que hasta ahora no está fuertemente recomendado, pero miren, en la práctica médica que yo utilizo tranexámico a dosis cada 8 horas, yo sé que hay riesgo de tromboembolia pulmonar, pero nos ha servido bastante. Todos los pacientes que hemos puesto tranexámico ha controlado, no han empeorado con el hemotórax. Y aparte, si a esto se suma que hay fractura múltiple costal, ese paciente necesita reposo absoluto, una buena analgesia, no con fentanilo, no con naproxeno, perdón, no con medicamentos de grado 1 o de grado 2, tiene que ser ya de grado 3, ¿no? La escalera analgésica. Necesitan opioides en infusión continua, el bolet costal que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que necesita ventilación mecánica. Entonces, hace 2 meses más o menos, no sé qué ha pasado, tuvimos 3 casos de trauma torácico con fractura costal múltiple. Jovencísimos los chicos, de 23, 27 años en sus trabajos, ¿no? Cada uno se accidentaron.
Y era una, como si fuesen copia, los dos jóvenes, uno era de Puerto Maldonado, el otro era de Calca, y fractura costal múltiple. Entonces, evaluando lo que es tórax, asimetría, claro, si hay fractura costal múltiple, obviamente no hay una buena expansión de ese hemitórax y era más chiquito que el otro, el diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No había bolet costal en ese caso, tienen que conocer qué significa bolet costal, ¿ya? ¿Qué es bolet costal? Entonces, tenía así múltiples costillas, entonces, ¿qué? Analgésicos, oxígeno adecuadamente, su ácido tranexámico, vigilar continuamente la hemoglobina cada 6 horas, cada 8 horas, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ¿no? Y bien, ninguno de los dos jóvenes llegó a intubarse, sí les dolía bastante, por eso su fentanilo continuamente, cero movilización, lo mínimo apenas para cambiarles el pañal y nada más, y salieron bien, salieron bien. Cambio, hace 5 días hay un paciente que ha ingresado también a la clínica, un señor de 62 años, sufrió accidente de mototaxi, de Sicuani y lo traen, ¿no? Entonces, este señor tiene fractura costal múltiple, 7 costillas rotas, hay hemotórax, ¿no? Y de un momento a otro, después de que lo bañan al paciente, empieza a hacer taquicardia, pues me dice, doctor, el paciente está taquicárdico, ¿no? Lo han movilizado, no, poquito nomás, doctora, ¿no? Vemos y en el frasco de drenaje, sangrado rojo vivo, chicos. De inmediato a infundirle ácido tranexámico y vemos cuánto está la hemoglobina, cayó en 2 puntos, ya transfusión de una unidad, mejoró, ¿no? Mejoró el hemotórax, se está drenando, tiene su tubo, pero paró el sangrado interno, ¿no? Porque si el débito del sangrado es alto, ¿cuánto es el débito alto? ¿Cuándo hablamos de débito alto, Yoshimi? ¿Cuándo se habla de débito alto? ¿Cuánto de volumen por hora? Y eso está en la guía, ¿ah? En la guía de la TLS está. O cuando hablamos también de hemotórax masivo, ¿con cuánto de volumen? De 1500 mililitros, doctora. Ya. Ese es hemotórax masivo. Y para decir que hay un hemotórax activo, ¿cuánto es el débito por hora? Si no, ¿cómo se van a dar cuenta que hay un sangrado activo? ¿Cómo? ¿Mm? Pues ese término, al final, después de que exponga Kevin, antes de las 7 nos vas a avisar, porque está escrito en el ATLS. ¿Ya? Ya nos vas a avisar tanto de volumen por hora, me vas a decir. Entonces tienen que vigilar. El paciente politraumatizado, lo más común después de lo que es cerebro o cráneo es el tórax. Entonces, como médico, tú tienes que supuesto vigilando cómo es la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el esfuerzo respiratorio, ya, la palidez o diaforesis de mi paciente, los movimientos torácicos, nada de estar evaluando con ropa, no, es un pecado evaluar con ropa al paciente politraumatizado, porque si no lo descubres, no le quitas toda la ropa, se te va a pasar miles de cosas, trauma pélvico, se te puede pasar fractura pélvica, ¿sí? Entonces, fractura de las piernas, ¿no? Fractura de cualquier zona si no evalúas como debe de ser. Y el riesgo es pues que estos pacientes hacen sangrados ocultos y algunos se pueden morir por choque hemorrágico. Entonces, ya hemos visto que la frecuencia cardíaca es pues un signo vital importantísimo en paciente politraumatizado porque te está indicando que está sangrando. Ya, le damos paso al expositor de trauma abdominal, ¿ya? Bien, bueno, ya doctora, continuando, vamos a hablar lo que es trauma abdominal. Primero tenemos que tener en cuenta que es la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad, ¿no? Los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de la pared o del contenido, ¿no?
el continente del continente. Tenemos que tener en cuenta más que todo la epidemiología. Principalmente el trauma abdominal está presente en un 13 a 15% de los accidentes fatales. Lo que nos da a entender que de 13 a 15% van a ser fatales, ¿no? Y sí van a llevar a la muerte al paciente. El trauma cerrado representa aproximadamente el 65% del total de los casos, el trauma abierto el 35% del total de los casos. De este último, desde el trauma abierto, las heridas por arma blanca constituyen el 30% y las heridas por proyectil de arma de fuego, más que todo, y por las esquirlas de granadas o fragmentación de algún agente que pueda interferir ahí también dentro de lo que es dentro del daño, van a representar el 70%, ¿no? Principalmente tenemos que tener en cuenta la clasificación, que es trauma cerrado y trauma abierto, ¿no? Trauma cerrado tenemos que tener en cuenta que va a ser con penetración del peritoneo más que todo, ¿no? Y el trauma abierto, mejor dicho, es con penetración del peritoneo, y trauma cerrado, aquel que no va a ser tal vez tangencial, o que no va a haber exposición de vísceras, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el trauma cerrado, va a ser el trauma cerrado va a ser de la pared y o también puede ser de las vísceras, sin lesión de la pared o con lesión de la pared. El trauma abierto va a ser no penetrante y penetrante, el cual va a ser también, como anteriormente les mencionaba, por algún agente, ¿no?, que pueda penetrar, sin lesión de víscera y con lesión de víscera. Dentro de lo que es la localización, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, las distintas estructuras, más que todo, ¿no?, para poder abordar y poder sospechar, más que todo, de los daños que pueda llegar a causar, ¿no? Como sabemos, ¿no?, en el epigastrio vamos a encontrar más que todo, ¿no?, el borde menor del estómago, el mesogastrio, hipogastrio, como lo que ya conocemos, ¿no? También, más que todo, esto nos va a ayudar para lo que es la sospecha diagnóstica en los hallazgos de las siguientes pruebas, ¿no?, como lo que puede ser el ECOFAST o en la tomografía también. En el trauma cerrado, vamos a tener en cuenta que es las condiciones más frecuentes relacionadas con el trauma abdominal cerrado van a ser los accidentes de tránsito, ¿no?, automóvil, de moto, bicicleta, atropellamientos, ¿no?, choques también con los peatones, o caídas también, ¿no?, ya sea en el campo de altura, ¿no?, de un árbol, o tal vez caídas tal vez del caballo, ¿no?, asaltos con armas contundentes también, o probables también explosiones, que tenemos que tener en cuenta. Dentro de lo que es el trauma cerrado, tenemos que tener principalmente, vamos a ver que los órganos más lesionados, ¿no?, o sea, donde tenemos que tener primera sospecha, van a ser el vaso, el hígado y el intestino delgado, o el páncreas también, como así en orden, ¿no? Principalmente el vaso va a estar, una lesión de trauma cerrado, vamos a tener primera sospecha del trauma de vaso, ¿no?, que va a tener mayor facilidad se podría decir, de daño. El hígado como segunda causa, el intestino delgado o el páncreas también como tercera causa. Adicionalmente, existe un 15% de incidencia de un hematoma retroperitoneal, que posteriormente también vamos a abordar para su exploración. Como les mencionaba, dentro del daño de órganos, el primero en dañarse va a ser el vaso, el segundo va a ser el hígado, el tercero va a ser el páncreas. Esto más que todo para tener una sospecha, ¿no?, diagnóstica también. Como anteriormente se mencionó, también básicos en todo lo que es trauma, sí o sí se tiene que priorizar lo que es el ABCDE, ¿no? Viendo lo que es el mantenimiento de la vía aérea como pilares fundamentales, la respiración, ver si es que el paciente tiene buena ventilación o no, si es que hay buena amplexación o no, en la circulación también, si es que hay un buen patrón circulatorio, una buena perfusión,
el pulso, ¿no? El pulso es importante también poderlo medir, pero el pulso carotídeo principalmente, porque el pulso radial nos puede dar también, nos puede confundir, pero el principal es el carotídeo, tener en cuenta eso también, la frecuencia cardíaca, el buen llenado capilar, el control de hemorragia es importante, ver si es que el paciente tal vez está sangrando o no, ¿no? Dentro de lo que es el D, vamos a ver el déficit neurológico más que todo, ¿no? El Glasgow, ver las pupilas, ¿no? Si es que el paciente de alguna forma muestra estabilidad en lo que es el sistema nervioso, ¿no? Más que todo. Y la exposición, como también se mencionó anteriormente, ¿no? Ver el examen físico general, ¿no? Ver el control ambiental más que todo, ¿no? Cómo está el paciente en general. Dentro de lo que es en el trauma cerrado, vamos a ver que la evaluación principalmente, como les mencionaba, va a ser mediante el examen físico y la inspección, auscultación, percusión y palpación principalmente, ¿no? Viendo en lo que es la inspección, la búsqueda de algunas abrasiones, algunas contusiones por el cinturón de seguridad, algunos signos que nos van a, bueno, voy a ir explicando posteriormente, que nos van a ir mostrando tal vez alguna sospecha diagnóstica también por las laceraciones, heridas penetrantes, la impactación que puede tener, ¿no? Por algunos cuerpos extraños también, las fracturas, es importante también tener en cuenta en las extremidades, ¿no? La auscultación, la presencia o ausencia, ¿no? de peristaltismo o soplos, ¿no? Podría también tener algunas fístulas arteriovenosas, traumáticas, o producto también de una matidez abdominal también. También se podría evidenciar algunos signos, ¿no? Útiles de peritonitis, como dentro de lo que es ya lo que es la matidez difusa, el hemoperitoneo, el timpanismo hepático. Es importante tener en cuenta aquellos parámetros, ¿no? La defensa muscular involuntaria, ¿no? Lo que es el Bloomberg, lo que nos va a dar signos de peritonismo, o tal vez si es que es una paciente tal vez joven, evaluar siempre si es que si es un útero grávido o no, ¿no? Si está gestando o no. Como les mencionaba, es importante tener en cuenta dentro de lo que es la inspección algunos signos de trauma, ¿no? Lo que nos van a dar sospecha diagnóstica más que todo, ¿no? Lo que es el signo de Cullen, el cual nos va a dar referencia más que todo de lo que es la equímesis periumbilical, lo que nos tiende a sospechar en sangre dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Podremos sospechar tal vez ya de alguna pérdida de sangre, ¿no? Lo que es un trauma cerrado. El signo de Gray Turner, lo cual nos va a dar equimosis en los flancos, y en la región lumbar, lo cual nos va a referir más que todo lo que es el sangrado en la región retroperitoneal, ¿no? El signo de Fox, lo cual va a ser la equimosis en la porción inferior del ligamento inguinal, más que todo en la región inguinal, ¿no? Más que todo que se va a asociar también a la rotura de un aneurisma abdominal, ¿no? Y el signo de Breant, que va a ser la equimosis escrotal, asociado también a la rotura del aneurisma aórtico abdominal o lesión hepática. Dentro también de todo lo que es el manejo, tenemos que tener en cuenta lo que es los exámenes de laboratorio, ¿no? También priorizar lo que es el hemograma completo, amilasemia, ¿no? Porque probablemente vamos a tener lo que es trauma pancreático, glucosa, análisis de gases arteriales, creatinina, para valorar también la diuresis. Es importante tener en cuenta también una sonda, el uroanálisis también, la prueba de embarazo, ¿no? Si es que es una mujer tal vez en edad fértil, ¿no? Y en sospecha tal vez podemos pedir niveles de alcohol o drogas, ¿no? Análisis también de algunas sustancias. Dentro de lo que es el trauma cerrado, vamos a tener como lo que es el primer examen imagenológico, lo que nos va a dar más referencia tal vez diagnóstica y que nos va a ayudar más que todo para llegar, ¿no? Nos va a ayudar a encontrar la causa tal vez de sangrado o la causa de daño, va a ser el ECOFAST, la cual vamos a ver en 4 zonas, ¿no? La búsqueda de líquido libre,
principalmente, lo que, como vemos, en la zona 1, que va a ser más o menos en la zona de la apófisis sifoides, donde tenemos que tener, vamos a buscar ahí tal vez la zona pericárdica, ¿no? Como podemos ver en la imagen, vamos a ver, se va a ver, ¿no? De alguna forma, líquido, ¿no? Podríamos sospechar tal vez de un derrame pericárdico, tal vez, lo cual, como se ve en la imagen de abajo también, está impidiendo una diástole adecuada, ¿no? En el corazón. Entonces, esto nos va a ayudar principalmente para el diagnóstico en la zona periepática también, en la zona periesplénica, en la zona peripélvica también es importante tener en cuenta estos parámetros. Como voy a mencionar posteriormente, la finalidad más que todo de lo que es el trauma, vamos a terminar en lo que es la cirugía, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es, esta es la evaluación del ECOFAST, pero en la zona retroperitoneal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta 3 parámetros, ¿no? En la zona 1, si es que vamos a encontrar tal vez líquido o alguna diferencia tal vez en lo que es alguna normalidad, tenemos que tener en cuenta que puede haber alguna normalidad tal vez en lo que es en las estructuras, ¿no? Que contienen lo que es la zona 1, vamos a encontrar la vena cava inferior, el páncreas, también duodeno, lo cual nos va a también dar noción también para el tratamiento. Si se encuentra tal vez algo en esta zona que es más riesgosa, se podría decir que sí o sí tiene que ser una exploración quirúrgica posterior. Como les mencionaba, casi la finalidad de todo lo que es trauma abdominal va a terminar en cirugía, ¿no? En la zona 2, si se encuentra más o menos, ahí vamos a sospechar de riñones y de glándula suprarrenal más que todo. El manejo va a ser conservador, pero excepto en pacientes críticos. Pero más que todo hay que ver también el estado hemodinámico del paciente, teniendo en cuenta que si es que el paciente tiene un estado hemodinámico tal vez anormal, sí o sí va a terminar también en cirugía, ¿no? Entonces, en la zona 3 vamos a tener en cuenta lo que es los vasos ilíacos, el útero, varios, ¿no? En una mujer tal vez, y el manejo también va a ser conservador, y también se pide siempre teniendo en cuenta el criterio, ¿no? Si es que el paciente tal vez está hemodinámicamente inestable, ¿no? Viendo su frecuencia ventilatoria, su presión arterial también. Dentro de lo que es el segundo parámetro, como les decía, esto viendo mediante el ECOFAST, el segundo parámetro que vamos a tener en cuenta es el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Teniendo en cuenta que si es que vamos a encontrar un lavado peritoneal, o sea, teniendo en cuenta en los anteriores, teniendo alguna deficiencia en lo que es el paciente, en lo que podría tener un estado hemodinámico, podría estar un estado hemodinámico anormal, sí o sí se va a terminar en cirugía. Ahora, si es que vamos a tener también lo que es un lavado peritoneal diagnóstico positivo, también va a terminar en cirugía. Y el lavado peritoneal diagnóstico positivo vamos a tener en cuenta con un catéter en cavidad abdominal, más de 10 mililitros de sangre, y con catéter también en cavidad abdominal. Si es que es menos de 10 mililitros, se da análisis al laboratorio, para que en laboratorio, encontrando con cualquiera de estos parámetros, con glóbulos, con la serie blanca más de 500 por mililitro cúbico, o glóbulos rojos más de 100.000 por mililitro cúbico, ya podemos ver, ya podemos decir como un lavado peritoneal diagnóstico positivo, lo cual nos indica cirugía, ¿no? O gérmenes también, podemos tener amilasa más de 175, ¿no? Unidades internacionales, lo que nos va a dar tal vez sospecha también lo que es trauma pancreático, o bilis también en cavidad peritoneal, ¿no? Lo que sí o sí va a terminar también en cirugía. Las contraindicaciones del lavado peritoneal diagnóstico, más que todo es las heridas del diafragma, lesiones en el tubo digestivo, operaciones abdominales previas, tal vez un paciente con obesidad mórbida, cirrosis avanzada, coagulopatía preexistente, embarazo también, ¿no? En tercer trimestre. Dentro de lo que es posteriormente, ya teniendo en cuenta los anteriores exámenes, sí o sí también para ayudarnos, tenemos que pedir también exámenes imagenológicos, ¿no? Lo que es una radiografía tal vez abdominal y una tomografía también.
lo cual nos va a dar ya sospecha, ¿no? De lo que es trauma también. En lo que es la radiografía también podemos ver encima, ¿no? Vamos a ver acá aire, ¿no? Abdominal, lo cual nos va a dar sospecha de lo que es lesión de alguna víscera hueca, ¿no? Entonces, sí o sí también va a terminar en cirugía, ¿no? Y también, sabiendo que igual va a terminar en cirugía, tenemos que tener también una tomografía para poder tener en cuenta qué partes, cuál es el daño, ¿no? Y de qué forma se podría abordar de mejor manera, ¿no? Como acá podemos ver también una lesión esplénica, ¿no? Dentro de lo que es trauma esplénico, como teniendo en cuenta que es una de las principales, más frecuentes, o sea, uno de los órganos más frecuentes dañados en lo que es un trauma cerrado, tenemos que tener consideraciones anatómicas, ¿no? Más o menos en qué lugar se encuentra, ¿no? Más o menos en la 9ª, 10ª y 11ª costilla, ¿no? Lo cual tenemos que tener sospecha también en su diagnóstico, ¿no? Para poder abordar ello también. Los distintos signos, como le estaba mencionando, ¿no? También podemos ver el signo de Kerr, que es el dolor en hipocondrio izquierdo, irradiado al hombro izquierdo, ¿no? Por lesión esplénica. Acá, dentro de lo que es el trauma esplénico, vamos a ver que es, principalmente se va a enfocar en 2 tiempos, ¿no? Un primer tiempo va a ser en el cual el traumatismo va a haber dolor, va a haber hematoma o equimosis, ¿no? Como les estaba mencionando. Y también va a haber signos, todavía no va a haber signos de hipovolemia en este primer tiempo. Ya en el segundo tiempo puede haber un hemoperitoneo ya, cuando va sangrando un poco más. Si es que este hemoperitoneo va a ser lento, va a haber tal vez una distensión progresiva, lo que les decía, ¿no? El signo de Kerr, que nos va a dar el dolor en hipocondrio izquierdo irradiado a hombro izquierdo, ¿no? Lo cual nos hace sospecha también de un trauma esplénico. También va a haber líquido libre en el ecofaz, se podría ver también ahí, y también el lavado peritoneal positivo, ¿no? En lo que es en el hemoperitoneo rápido, va a haber con signos de hipovolemia, ¿no? Recordemos que ya cuando un paciente está en estadio 3 de hipovolemia, dentro de lo que es el shock hipovolémico, recién se va a encontrar alterado lo que es la presión arterial, ¿no? En la evaluación, principalmente, tenemos que tener en cuenta si es que el paciente también está estable o no está estable, ¿no? Y cómo tenemos que, o sea, poder diferenciar, ¿no? Si es que hay estabilidad en el paciente, más que todo con la frecuencia respiratoria, ¿no? Si es que es normal, con la presión arterial tal vez que es normal, ¿no? Eso teniendo en cuenta el ABCDE, ¿no? En la inspección, viendo si es que realmente el paciente de alguna forma puede, o sea, se encuentra, no tiene probables signos de inestabilidad, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta es observación de 9 a 12 horas con frecuencia respiratoria normal, cuando no hay perforación, cuando no hay signos de peritonismo tampoco, ¿no? Si es que en estas 9 a 12 horas hay algún cambio, se puede pedir una tomografía para posteriormente entrar a cirugía también. Dentro de lo que es también tenemos que tener en cuenta en un paciente inestable, ¿no? Un paciente inestable que tiene una frecuencia respiratoria normal, tenemos que saber que, o con una frecuencia cardíaca también anormal, es cirugía, sí o sí. Pero también tener en cuenta que con una ecofaz positiva va a ir a cirugía, con una ecofaz negativa va a ir un lavado peritoneal diagnóstico. Si es que es el lavado peritoneal diagnóstico positivo, también a cirugía. Si es que el ecofaz es negativo, el lavado peritoneal diagnóstico es negativo, va a una probable tomografía. Y si es que la tomografía es positiva, a una cirugía, ¿no? Si es que el ecofaz también es negativa, va a un lavado peritoneal diagnóstico negativo, y con una tomografía tampoco negativa, ya podemos sospechar también en lo que es tal vez alguna pérdida de sangre en lo que es extremidades, ¿no? Que quien nos podría dar tal vez una pérdida hemodinámica en ese grado podría ser algún trauma en lo que es extremidades, ¿no? Como es el fémur, ¿no? Principalmente. Sin respuestas a fluidos o cristaloides, vamos a pensar sí o sí va a entrar a cirugía, ¿no?
Entonces, dentro de lo que es la cirugía, principalmente vamos a tener en cuenta 3 etapas, ¿no? La primera etapa va a ser para controlar daños. Más que todo es controlar sangrado y controlar la contaminación. Esa es la finalidad de la cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, no va a haber reparaciones, no va a haber anastomosis, no hay derivaciones, no hay cierre de paredes tampoco. Podría usarse, como se está viendo en la imagen, una bolsa de Bogotá, y este procedimiento aproximadamente podría durar entre 45 minutos a 1 hora, ¿no? En la segunda etapa ya el paciente se tiende a estabilizar, ¿no? En unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para que posteriormente ya una tercera etapa ya haya correcciones quirúrgicas y así una recuperación completa del paciente también. Dentro de lo que es trauma abierto, tenemos que tener en cuenta que por el agente, ¿no? Causal, como anteriormente vimos en el trauma cerrado, que hay algunos órganos principalmente afectados, ¿no? Acá vamos a ver que el hígado está principalmente afectado, luego el intestino delgado, el diafragma también, o el colon, ¿no? Un 15% también. Tenemos que tener en cuenta también los tipos, ¿no? de trauma abierto, como vimos acá, puede ser ese trauma que ya penetra lo que es el peritoneo, ¿no? Entonces este trauma va a ser penetrante y este va a ser no penetrante, como se puede ver aquí en la imagen de la derecha, va a ser como unas lesiones tal vez tangenciales, ¿no? Lo cual va a tener menos gravedad también. En pacientes hemodinámicamente inestables, la meta del médico, principalmente la meta es determinar rápidamente si existe lesión abdominal, ¿no? Si esta o no es la causa de la hipotensión, entonces hay que ver los daños que pueda llegar a causar, por eso es las pruebas, ¿no? Que anteriormente estamos viendo. Entonces, principalmente es identificar la causa para poder tal vez abordar, ¿no? Teniendo en cuenta nuevamente los lugares, también para poder tener sospecha, ¿no? De lesión. El ABCDE, que anteriormente también les mencionaba, los exámenes laboratorios, es de la misma forma que en trauma cerrado, se piden análisis de gases arteriales, creatinina, sonda vesical, la diuresis del paciente también, los niveles de alcohol o de algunos tóxicos también en sospecha, ¿no? Como vemos, también es importante tener en cuenta lo que es las imágenes, ¿no? Lo que nos va a ayudar también al diagnóstico y poder abordar tal vez la cirugía, teniendo en cuenta que en el trauma abierto ya es casi evidente que sí o sí tiene que entrar a cirugía, ¿no? Entonces, podemos ver acá en una radiografía también lo que se ve la bala, ¿no? Una bala, o también acá en una lesión con arma blanca, un cuchillo, ¿no? Claramente que se puede observar. Y también, o sea, para tener en cuenta de qué manera se va a entrar a operar, ¿no? O sea, cuáles van a ser un enfoque tal vez prequirúrgico también. Entonces, dentro de lo que es el arma blanca, vamos a tener una inestabilidad. Si es que el paciente debe estar inestable o estable, ¿no? Si es que es inestable, evidentemente tiene que entrar a cirugía, ¿no? Y como les mencionaba, con un paciente que tiene una frecuencia cardíaca anormal, un patrón ventilatorio anormal también, ¿no? Si es que responde o no a fluidos también. En un paciente estable tenemos que tener en cuenta también observación de 9 a 12 horas, si es que es penetrante o superficial. Si es que es penetrante en el paciente estable, sí o sí tiene que entrar igual a cirugía, ¿no? Y si es que es superficial, observación de 9 a 12 horas, ¿no? Si es que hay algún cambio también en ello, en estas 9 a 12 horas, tenemos que tener en cuenta también lo que es ya las imágenes, ¿no? Optar por tal vez tomografía, y si es que no se encuentra, también, y si es que hay igual daño, o sea, el paciente sigue inestable, se puede optar también por cirugía. En el trauma abierto, igual cuando es con arma de fuego, tener en cuenta, ¿no? Si es tangencial, se puede hacer la observación, ¿no? Para la probable sutura posterior también. Y si es que el arma es penetrante, sí o sí va a entrar a cirugía, ¿no? Con los posteriores exámenes podría ser también con una tomografía para poder saber cuáles son los lugares de afectación o qué órganos también están afectados para poder tener un enfoque quirúrgico también.
Y es de la misma manera, ¿no? Es el control de daños en 3 etapas, la cirugía sí o sí para controlar el sangrado, controlar la contaminación principalmente en una primera etapa y posteriormente ya una segunda o tercera etapa. En la tercera etapa ya recién las correcciones quirúrgicas y en la segunda etapa sí o sí ya la estabilidad del paciente principalmente, en lo que podría ser unidad de cuidados intensivos también. Este es un flujo, un flujograma, el cual nos va a enfocar, ¿no? De mejor manera, ¿no? Lo que es con heridas de arma de fuego o con heridas de arma blanca, ¿no? Más que todo, ¿no? En heridas de arma blanca, principalmente tenemos que tener en cuenta si es que hay signos peritoneales o no, visceración, sangrado, ¿no? Y si hay signos peritoneales, hay shock, sí o sí, cirugía, ¿no? Entonces, más que todo, casi como les mencionaba, la finalidad es sí o sí entrar a lo que es cirugía, ¿no? Si es que no va a haber tal vez signos de shock, dependiendo, ¿no? Donde es en abdomen anterior, va a haber si es que hay exploración de heridas, si es que hay penetrante, observación de 12 horas. Y si es que en esas 12 horas hay algún cambio, sí o sí cirugía. Si es que es penetrante también y no hay cambio en esas 12 horas, se podría tener en cuenta el alta del paciente también. Si es que la lesión tóraco-abdominal también, hay lesión preural, una toracoscopia también, para poder evaluar los posibles daños, ¿no? Como mi compañera también anteriormente expuso. En lo que son los flancos lumbares, si es que hay hematuria, si es que sí hay hematuria, tal vez optar por una tomografía y si es que se encuentra algo, cirugía también. Y si es que no se encuentra, observación en 48 horas. Y si es que hay algún cambio, cirugía también. Entonces, dentro de lo que es heridas por arma de fuego, hay que tener en cuenta si es que hay afección, ¿no? Si es que hay penetración, más que todo peritoneal. Si es que sí hay penetración peritoneal, sí o sí es cirugía, como les decía. Entonces, si es que no va a haber penetración peritoneal, se podría optar también por el manejo médico, podría ser también antibióticos o para la posterior sutura de todos los planos, ¿no? Del abdomen, pero teniendo en cuenta la estabilidad del paciente, ¿no? Entonces, si es que no se sabe si es que es tangencial o es dudoso, si es que ha entrado o no ha penetrado tal vez el peritoneo, una laparoscopia, lavado peritoneal diagnóstico, como les mencionaba, teniendo los parámetros, los criterios, ¿no? Como les mencioné, para poder decir, para poder entrar a cirugía o no. Si es que realmente cumple con los parámetros, va a cirugía, y si es que no, también se podría tener en cuenta el manejo médico para su posterior alta también. Esto. Muy bien, Kevin. Bueno, felicitaciones a los dos jóvenes expositores. Ya estas exposiciones son netamente imágenes, ¿ya? Y como Kevin lo ha repetido muchas veces, no es un trauma, pues, o sea, estático, ¿no? Los traumatismos abdominales son muy dinámicos. Si tengo un trauma hepático, un trauma de vaso, trauma renal o trauma de intestinos, obviamente el comportamiento hemodinámico del paciente va a ser muy variable, ¿no? Ya si hay compromiso hemodinámico, mi paciente está gravemente chocado y de hecho tiene que entrar a una laparoscopia diagnóstica porque no sé exactamente tal vez qué órgano o qué órganos están dañados. Entonces, tenemos varios recursos para evaluar abdomen. Lo primero, investigar cómo fue el trauma, ¿ya? Cómo fue el accidente, ello es importante. No tenemos la oportunidad de conocer cómo fue el accidente, fue un choque, un aplastamiento, yo qué sé, no sabemos de la cinemática del accidente, mucha más cautela tendré que tener como médico, porque no sé cómo ha sido el accidente. A continuación, un buen examen físico, ¿no? El abdomen debe ser evaluado desde lo que ustedes han aprendido, la simetría. Es simétrico, es globoso, está distendido, está tenso. ¿Cómo está el abdomen? Ya buscar signos, lo que yo les decía, ¿no?